Bueno, vamos a hablar hoy de la Iglesia unida, Iglesia bendecida. ¿Estáis de acuerdo con esto? Una Iglesia unida es una Iglesia bendecida. Lo contrario, ¿vale? Una Iglesia que no está unida no será una Iglesia bendecida. Hay problemas, se pasa mal, hay situaciones muy difíciles para los que aman la Iglesia y ven que no hay unidad. Qué importante es vivir en paz y unidad unos con otros. Y no solo en la Iglesia por descontado, por supuesto, pero también en casa, en la familia, en el matrimonio. Qué felicidad cuando hay una verdadera unidad, ¿no? Cuando se ha edificado una relación en amor, en respeto, el uno hacia el otro y en unidad. De hecho, el matrimonio es eso, es unidad. Cuando el Señor dice dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, habla de unidad, habla de un movimiento de amor hacia la construcción de una unidad entre dos personas. Una unidad, y la palabra se unirá, es pegamento, o sea, realmente es una palabra fuerte, cola, en griego es la palabra cola, de encolar, de pegar. Dios nos une, ¿no? Entonces, de volver a separar siempre es una ruptura, siempre es algo que hace daño, que desgarra, que deja cicatrices y heridas, ¿no? Y es así, lo dice la palabra de Dios, pero también lo dice la experiencia de lo que hayamos podido vivir o de lo que podemos ver a nuestro alrededor. La verdad es que cuando decimos que es importante vivir en paz y unidad, nos estamos haciendo eco de lo que Jesús y Pablo nos aconsejan. Ellos nos aconsejan esto, que vivamos en paz y en unidad. Sin duda es algo que Dios espera de nosotros, que nos ayudará a ser felices. Y seguro que no es fácil en un mundo donde hay tanto egoísmo y individualidad, ¿no? No es fácil. Pero esta palabra de Jesús que nos anima a vivir en paz, tened paz entre vosotros, sigue a una palabra que es un relato de ambición. No sé si os acordáis, cuando Jesús escucha que sus discípulos, sus apóstoles, están discutiendo quién es el mayor o quién será el mayor. ¿Quién va a estar a la diestra y a la izquierda de Jesús? ¿No? Y entonces cuando él oye todo esto, nos recuerda que la ambición es realmente es un atentado contra la unidad. La ambición personal es algo que rompe la unidad, rompe la paz entre los otros. También lo es el miedo. Cuando tenemos miedo, ¿no? Por a veces por una serie de complejos de que los otros dominen sobre nosotros, de que los otros ejerzan autoridad sobre nosotros. Si hay una reacción patológica a la autoridad, esto nos lleva a situaciones también muy negativas, ¿no? Que rompen la unidad. Entonces, Jesús, cuando escucha a sus apóstoles hablar de quién va a ser el mayor, ¿no? Hay como una especie de pugna, los primos de Jesús, Juan y Jacobo, Pedro, el apóstol con ese carácter tan fuerte y arrollador que tenía. Entonces Jesús les dice, mirad, el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro siervo, ¿no? Que se haga postrero y que sea vuestro siervo. Y esto es la receta de Jesús cuando hay ambiciones que dañan la unidad, ¿no? Intenta no ser el protagonista, intenta ayudar, intenta servir y hazlo con una actitud de humildad, de servicio desinteresado, como el que Jesús hizo por nosotros, ¿no? El modelo, el ejemplo a seguir es el mismo. Y entonces, fijaros, acaba Jesús con una frase muy enigmática, ¿no? Les ha dicho, si alguno quiere ser el primero, que sea el postrero y el siervo de todos. Y tened sal en vosotros mismos. No sé si sabéis qué quiere decir esto. Tened sal en vosotros mismos. No es que llevemos un poco de sal en el bolsillo, hay supersticiones de estas de la sal, yo no, ahora desconozco el detalle, ¿no? Pero
Como el otro día que estaba sacando el perro y estaba hablando con una vecina que también saca el perro más o menos a la misma hora y dice, no, el mío no se ha puesto nunca malo, y hace así, toco madera, ¿verdad? Desesperada por tocar el tronco de un árbol, porque qué buena oportunidad para hablarle del Evangelio, ¿verdad? Cuando hay tanta superstición, es que el ser humano es una fábrica de supersticiones y de ídolos. Así es el corazón del ser humano. Cuando no hay una fe verdadera en el Dios verdadero que puede sostenernos en toda circunstancia, estamos desesperados a ver dónde nos podemos agafar, dónde nos podemos coger para sostenernos. Y entonces Jesús dice, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Qué tendrá que ver la sal con la paz? Es un poco enigmático. Yo os voy a dar una propuesta de cómo podemos interpretar de una forma simbólica esto. Bueno, ya sabéis que cuando cocinas es importante poner sal, pero ni quedarte corto ni pasarte, ¿verdad? Si te pasas queda muy fuerte, pero si te quedas corto a veces el sabor queda flojo, queda demasiado flojo el sabor de la comida. Entonces Jesús dice, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros, porque de la misma forma que echas la sal en la comida, pero la sal es muy humilde. La sal, lo que tiene la gran capacidad de la sal es que es muy soluble, se disuelve y no la ves, la notas, pero no se ve, se reparte por todo, condimenta todo aquello en lo que le has puesto, ¿no? Porque se disuelve muy bien. Entonces la sal se funde para dar sabor, para dar gusto, desaparece y hace que el sabor del plato, estoy acomplejado, cuando hablo de cocina aquí con todos los cocineros que veo aquí delante, estoy acomplejado, pero bueno, a ese nivel llego, Yo cuando cocino también procuro poner sal, ni mucha ni poca, Bueno, pues como os decía, la sal es humilde, se disuelve, realza, da sabor, da gusto, pero no se hace ver ella misma, ¿no? Si encuentras el equilibrio, no vas a notar que esté salado, vas a realzar el sabor de aquellos alimentos que presentas. De la misma manera, en las relaciones familiares, humanas, fraternales, en la iglesia, si estás dispuesto a ser como la sal, humilde, mezclarte para realzar a los otros, para revalorizar a los otros, para escucharles, para darles el valor y la importancia que tienen, si lo haces, esto va a fomentar la unidad y la paz. Porque no buscas protagonismo, porque buscas ayudar el bien de los otros. Así que, como decía Jesús, tengamos sal y utilicémosla en las relaciones, en la iglesia y en la familia, las dos esferas más importantes, pero también en los otros ámbitos en los que nos relacionamos. ¿Sabéis? Hay cosas que ponen en peligro la paz. Cuando Pablo dice tened paz entre vosotros, lo dice en un contexto en el cual dice, a ver, tened una relación correcta con los líderes, tanto de la iglesia como del gobierno, del Estado, tened una relación correcta con los que están gobernando o dirigiendo. Y por otra parte, Pablo, después de hablar de esto, dice tened paz, ¿no? Entre todos, con los líderes y con los demás, porque también a veces hay personas que son aún más difíciles de soportar que los líderes. Hay algún jefe que es difícil de soportar, ¿no? Pero hay personas, y puede ser que estén en casa, puede ser que estén en la iglesia, que tú ya lo sabes, esa persona, como dice el dicho, hay que darle de comer aparte. Porque es diferente, cuidado cómo le dicen las cosas, cuidado, no sea que se enfade, y si se enfada mucho, y si se enfada mucho se puede liar un cisco. Bueno, como veis yo sé de qué hablo, ¿no? Porque yo mismo, sin querer, alguna vez he reaccionado mal y he visto otras personas que reaccionan mal. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice Pablo, pues tened paz con todos, también con los difíciles.
Pablo es muy realista. En la Iglesia no todas las personas son fáciles, dóciles de carácter, humildes, dulces en el trato. No es así, ¿no? A veces hay que relacionarse con personas que tienen mucho carácter. ¿Verdad que a veces esto es sinónimo de mal carácter, ¿no? Me parece que con los años lo he ido entendiendo. Cuando dicen, esta persona tiene mucho carácter, quizá lo que te está queriendo decir es, cuidado que tiene muy mal carácter, ¿verdad? Bueno, puede ser. Entonces, personas con mucho carácter, personas que tienen la piel muy sensible y enseguida reaccionan fuerte, pueden reaccionar mal. Estad en paz con todos, también con los difíciles, también con los pesados. Hay personas que ponen a prueba nuestra paciencia, ¿no? Y entonces hay que tener paciencia. Justamente con estas personas es con las que necesitamos y ejercitamos la paciencia que nos da el Señor. No hagáis como yo, que decía, Señor, dame paciencia, me dio a Cristina. Y digo, uy, Señor, ahora sí que me doy cuenta que necesito mucha paciencia. Entonces nos dio a Adán. Y así, ¿verdad? Después vino Irene. Irene ya trajo la paz, Irene, que significa paz, ya trajo paz. Y Marta ya fue el bálsamo de la familia. O sea que aquí tenemos en Dan un gran pacificador también, así que es una forma de presentarlo un poco jocosa. Pero en fin, es así, ¿verdad? Cuando pides paciencia, el Señor te da la prueba que necesitarás para ejercitar la paciencia que le estás pidiendo. Y la verdad es que hace falta mucha paciencia. Yo me acuerdo de una frase cuando era crío en el poble, decían, paciencia, que es la mare de todas las ciencias. Es una gran verdad, Si tienes paciencia y perseveras en las cosas y no te hartas y lo dejas y lo tiras cuando no te sale bien, entonces eso te ayuda, esa paciencia te ayuda a adquirir muchas otras ciencias en la vida. Y en las relaciones humanas es fundamental, como nos dirá aquí el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4. ¿Verdad? Hemos de ser realistas. A veces no todo depende de nosotros, no todo. Dice Pablo en Romanos capítulo 12, en lo que dependa de ti, tienes que vivir en paz con todos. Tienes que procurar vivir en paz con todos. Pero fijaros cómo ha empezado. En lo que depende de ti, a veces el otro es que no quiere. Y por más que tú te empeñes en vivir en paz, si el otro no quiere, con esa persona lo tienes difícil. Porque, ¿cómo era aquello? Con dos que se pelean, ¿no? Si uno no quiere, entonces acaba la guerra, ¿no? Pero uno tiene que ceder. Uno tiene que ceder. Y cuando quieres hacer las paces también se aplica esto, ¿no? Tiene que ser los dos. Porque si no, tú haces todo lo posible, pero si el otro no cede nada y continúa enfadado y enemistado contigo, pues eso no depende de ti. Y tienes que dejarlo en las manos del Señor para que sea Él el que haga el milagro de cambiar a la otra persona. Efesios nos da las claves para vivir en paz y en unidad. La Biblia nos habla por medio de figuras, pero a veces estas figuras son muy claras. ¿Cómo ha empezado el capítulo 4 de Efesios? Pues ha empezado diciendo, así pues, yo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, Pablo nos pide que andemos. Andar es muy sano, pero aquí está hablando de andar en un sentido figurado, en un sentido espiritual. Debemos vivir, andar es una figura de cómo vivimos, porque si te fijas al andar, estás dando un paso detrás de otro y procuras sortear los obstáculos y tu pie se adapta si es una cuesta arriba pronunciada o si es una pendiente fuerte que tienes que frenar. Y la vida es esto, a veces tienes que frenar con mucha paciencia, a veces tienes que luchar por subir porque se hace cuesta arriba lo que te ha tocado vivir. Pero lo cierto es que es una buena figura de cómo vivimos.
os ruego que andéis como es digno. ¿Y cómo es digno? Vamos a ver unas claves que nos ayudan a entender cómo podemos vivir como es digno, es decir, en paz y unidad, en la Iglesia y en la familia. Así pues, vamos a ver en primer lugar otro refrán. Me gustaría comentaros otro refrán, ¿no? En este capítulo 4 estamos entrando en la parte práctica. Pablo nos ha estado hablando de todas las grandes verdades, las grandes enseñanzas de la palabra de Dios, de quién es Dios, de cómo es Dios, de lo que ha hecho para salvarnos y santificarnos. Nos ha elegido, nos ha redimido, nos ha purificado y perdonado nuestros pecados, nos ha vuelto a crear espiritualmente hablando, hemos resucitado entre los muertos, nos ha sentado con Cristo en los lugares celestiales. Pero ahora, después de estar en los cielos con Pablo, vamos a descender de golpe a la tierra. Es como cuando el avión que ha estado volando a 10.000 metros de altura, más o menos es la altura a la que vuelan, dice, bueno, estamos ya divisando Montserrat, vamos a aterrizar en Barcelona, ¿verdad? Y ya empiezan a bajar un rato antes de Montserrat, pero desde los 10.000 metros para bajar a 0 metros que está el aeropuerto del Prat hay que bajar mucho, ¿eh? Pues en un sentido Pablo nos va a hacer esto, nos va a hacer un aterrizaje. Hemos estado en las alturas espirituales, sentados en los lugares celestiales con Cristo. Y ahora dice Pablo, vamos a aterrizar. Mirad cómo debéis andar. Mirad cuán difícil se pone a veces vivir como es digno de un cristiano como tú y como yo. Y así lo explica Pablo. Que el Señor nos muestra las claves para preservar la paz y la unidad en la Iglesia y en la familia, en todo ámbito de nuestras más importantes relaciones humanas. La primera clave es vivir con dignidad. Fijaros, el versículo que hemos leído utiliza este concepto, ¿no? A ver, dime con quién andas y te diré quién eres. Hemos de andar de la mano de Jesús. Si andamos con Jesús, sabéis, se va a notar en nuestra vida, porque nuestras vidas van a ser dignas de aquel al que le damos la mano para vivir, para andar en esta vida. Así que podríamos cambiar un poco el refrán, si os parece. A ver si os gusta el cambio que voy a hacer. Dime cómo vives y te diré quién eres. ¿No? Dime con quién andas y te diré quién eres. Lo vamos a cambiar un poco en dime cómo andas y te diré quién eres. Porque al final nuestra vida es la confesión de fe por excelencia. Lo que creemos de verdad se refleja en nuestra vida. Se refleja de una forma clara en cómo piensas, cómo hablas y cómo vives, cómo te relacionas con los demás. Así que Pablo nos exhorta a que sea como es digno. Hay una frase, hoy es el día de las frases y los refranes, nobleza obliga. A veces da pena, ¿verdad?, ver a esa niña que es la futura reina de España, que es una adolescente, y cómo tienen que vestir, cómo tienen que comportarse y en todos los protocolos en los que se ve siendo una niña. Siendo ya una niña ya se veía obligada, y siendo una adolescente pues está ahí en primer plano con todas las cámaras enfocando. Es mejor que no tenga ningún fallo, ni en lo que dice, ni en cómo viste, ni en cómo se comporta, porque todo el mundo se está fijando en ella y porque tiene que comportarse como es digno de la hija del rey y de aquella que va a ser en el futuro reina si no hay cambios políticos en el país. Entonces, vamos a aplicar esto a nuestra situación. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes, hijos e hijas de Jesús, del Señor de Señores, del Rey de Reyes. Y nuestras vidas tienen que reflejar la dignidad de nuestro Padre Celestial. Debemos vivir en amor y santidad como Dios es amor y como Dios es santo.
Sed pues vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque yo, dice el Señor, soy santo. Llevaban aquí una placa de oro los sumos sacerdotes en Israel que ponía santidad a Jehová, santidad al Señor. Así corresponde que nosotros vivamos también, como es digno, de una forma santa, coherente, ¿verdad? Debemos, con nuestras vidas, que deben ser como un libro abierto, las personas deben poder leer cómo es nuestro Dios, que nuestro Dios es santo, que nuestro Dios es bueno y misericordioso, que nuestro Dios es paciente. En nuestras relaciones debemos reflejar todo esto y mucho más. Y por eso no es fácil, pero el infinito poder de Dios quiere hacerlo posible en cada uno de sus hijos y de sus hijas. Y esto nos lleva a la segunda clave. La segunda clave es justamente que debemos vivir como es digno de Cristo, ¿no? Y debemos encarnar lo que es el Señor. El Señor nos ha llamado a ser transformados a su imagen y semejanza. Así que nuestra vida debe reflejar la persona y el santo y noble carácter de nuestro Señor y Salvador. Así de sencillo y así de sublime, el reto es así de grande. Perdona. Bueno, y el texto nos va a dar una serie de consejos para que podamos vivir como Cristo, para que podamos reflejar al Señor en nuestra vida. Dice que debemos vivir con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor y solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y de ahí se inspira el título de nuestra predicación, Iglesia Unida, Iglesia Bendecida, y que las claves para mantener la unidad y la paz en nuestras relaciones. Así que, hermanos, con humildad y mansedumbre, con paciencia y con amor. Casi nada. Una receta infalible. Si tú pones eso en la debida proporción en tu vida, entre paréntesis, muy abundante, tienes que echar estos ingredientes muy abundantemente en ese gran recipiente que es tu vida. Si lo haces, reflejarás a Jesús. Humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Si lo hacemos así, sin duda podrán ver un reflejo de Jesús en nuestra vida. Así que vamos a ir palabra por palabra. ¿Qué significa humildad? Y humildad es reflejar a Jesús. Él decía, aprended de mí, que soy manso y humilde. La palabra humildad describe a la persona que tiene una justa estimación de sí mismo, sin orgullo, sin arrogancia en sus relaciones con los demás. ¿Vale? Es una persona, la humildad no es pensar mal de ti mismo, no es pensar poco, ¿no? Sin realismo, sin equidad, siempre menospreciándote a ti mismo. Eso no es la humildad, eso son otras cosas y seguramente no te harán bien. La humildad es pensar menos en ti mismo. Eso sí es la humildad. Pensar en el Señor, pensar en los demás, aceptar cómo Dios te ha hecho, aceptar la santificación de Dios en tu vida que te transforma y te mejora como persona y ponerte al servicio del Señor y de los demás. Eso es la humildad. Y la humildad además nos llevará... Fijaros, la humildad era una cosa menospreciada en la época de Jesucristo. Hay un autor muy conocido, John Stott, que dice, yo creo con razón, que el ser humano no conoció la humildad hasta que Jesucristo la encarnó. Porque Jesucristo, siendo el Dios Todopoderoso, 3 veces santo, infinitamente sabio, infinitamente rico, se hizo hombre. Y al encarnarse, al hacerse hombre, se hizo humilde. Nació en una familia humilde, de trabajadores.
Y además nació en un pesebre. Y además, ¿verdad?, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Encarna ese animal manso por excelencia que son los corderos. Y además Jesús se hizo obediente hasta la muerte. En su deseo de servir a Dios y de servir a los demás, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Murió en la cruz, se rebajó al máximo, condescendió hasta lo más bajo para estar a nuestra altura, siendo el Dios alto y sublime, siendo el Señor de la gloria. Jesús hizo todo esto, y esto es la humildad, hermano. Este es el ejemplo de humildad que debemos seguir. Y la humildad, como nos enseñó Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde, siempre va acompañada con la mansedumbre. La mansedumbre es la expresión de la humildad en las relaciones con los demás. Es la dulzura de espíritu, es la amabilidad, es la paciencia que tolera los fallos o las palabras, ese tonito, ¿verdad? Es lo que a veces dicen, no es lo que dice, no, es el tonito con el que lo dice. Bueno, pues la mansedumbre es la expresión de la humildad, en dulzura, en paciencia, en cariño, en amabilidad, en las relaciones con los demás, con Dios y con los demás. Y entonces llegamos a cómo está vinculado esto con la paz y con la humildad, y con la unidad, perdón. Pues mirad, dice que vivamos así, con humildad y mansedumbre, y vamos a aterrizar, hermanos, íbamos a 10.000 metros con el apóstol Pablo sentados en los lugares celestiales y el avión dice, si no bajo no aterrizo, y baja de golpe. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, para esforzarse, es decir, ser solícitos y esforzarse en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ¿vale? Es como una cadena de eslabones fuertes. La paz es este vínculo que nos une y nos permite permanecer unidos. Una pregunta: si no somos pacientes y nos enfadamos a la primera de cambio, ¿habrá unidad? ¿O nuestra ira, las palabras hirientes y duras que pronunciemos, van a ser como darle martillazos a la unidad? Hermanos, cuando no hay paciencia, y en vez de paciencia las circunstancias lo que hacen aflorar es el mal carácter, la ira, el enfado, las reivindicaciones personales, la ambición, el menosprecio a los demás. Cuando todo eso aflora, esto es como misiles que van directos a la unidad de la Iglesia, a la línea de flotación, ¡Bum! Un torpedo que toca ahí justo donde el barco se hunde. Y Satanás está deseando que empieces a jugar con esos torpedos en contra de la unidad de tu casa y de tu iglesia, que es tu casa espiritual. Y entonces la palabra de Dios pasa de estar en los cielos a la cruda realidad de que para convivir en paz y unidad, o tienes mucha paciencia y amor para soportar a aquellos que están actuando mal o que están hablándote mal, o la unidad se rompe cada 2 por 3. Solo me pasa a mí. Yo creo que no, ¿verdad? Creo que yo sé de lo que sabéis de lo que estoy hablando. Creo que todos sabemos de lo que estoy hablando. Todos hemos tenido experiencias de este tipo, en las que dices, me hubiera tenido que morder la lengua. ¿Cuánto más me hubiera valido morderme la lengua y no decir nada? Porque he dado rienda suelta a esa fiera que todos tenemos dentro. Cuando te tocan a la familia, cuando te tocan el dinero, cuando te tocan aquello en lo que es para ti neurálgico, sensible, cuidado, ¿no? Cuidado, porque entonces se manifiesta
algo que está ahí dentro, porque seguimos siendo pecadores, solo por la gracia de Dios. Esa fiera que está dentro es reprimida, la carne es reprimida por el poder infinito del Espíritu Santo de Dios, que en vez de dejar salir la fiera para que haga daño a los demás, ¿qué hace? Pues fructifica en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, fe, dominio propio. ¿Cuánto dominio propio necesitamos? Que en realidad es con la ayuda del Espíritu. Pero ¿cuánto dominio propio necesitamos si no queremos explotar? Porque cuando explotamos ya sabemos lo que pasa. Y entonces el Señor nos enseña a tener dominio propio y paciencia y amor y poder, en vez de echar gasolina al fuego, pues lo que hacemos es poner bálsamo que curan las heridas, ¿no? Y eso ayuda a mantener la unidad y la paz. Así que esto es así, hermanos, pasamos del cielo a la tierra y aunque nos pueda parecer un cambio muy brusco, esta es la realidad. El infinito poder del Espíritu Santo de Dios del que hablábamos el domingo pasado, lo necesitamos para controlarnos a nosotros mismos y sobre todo para controlar la lengua. Leamos el capítulo 3 de Santiago, que nos dice que la lengua es un mundo de maldad, ¿no? Que cuán grande fuego enciende una pequeña llama con nuestra lengua, y que como el timón de un barco que es pequeño dirige todo el navío, pues así la lengua, si le das rienda suelta, dirige para mal tu vida y la arruina. Santiago habla alto y claro, y os recomiendo esta lectura, la tendríamos que hacer de vez en cuando, porque así nos refresca cosas que son muy prácticas. Así que soportémonos con paciencia los unos a los otros en amor. La palabra soportar a veces no nos suena muy bien. Soportar es sufrir, experimentar penosas consecuencias de un acontecimiento, de un estado, de una acción, sin debilitarse. Tener paciencia no es ser débil, todo lo contrario, es ser fuerte. Sin debilitarse, sin ceder, con constancia. Es resistir una ofensa o injuria sin reaccionar mal, sin rebelarse. Es admitir a alguien que no se comporta bien, que es una persona quizá non grata, pero lo admites, toleras su presencia, su comportamiento, tienes paciencia con él. El diccionario Robert nos dice que cuando no puedes, vamos a hacer ahora lo contrario, ¿no? Hemos visto lo que es soportar, vamos a ver qué es no soportar. No soportar a alguien, hace mucha gracia el diccionario cuando dice, es que no puedes verlo ni en pintura. ¿Verdad? Cuando no soportas a alguien, verías una foto y te entra algo, ¿no? Te entra un escalofrío. Bueno, pues eso es lo contrario de lo que dice la palabra de Dios, cuando nos anima a soportarnos en amor y en paciencia. La palabra paciencia es muy gráfica, es como un cartucho de dinamita que explota, pero que tiene una mecha muy larga. Entonces, si lo enciendes, como la mecha es tan larga, siempre estás a tiempo, una de dos, o de huir antes de que explote, o de apagarla, cortar la mecha para que no llegue a explotar, ¿no? Entonces esta es la palabra que se utiliza aquí, la palabra macrozumía, ¿no? Debemos ser tardos, como dice Santiago, en explotar. Que todo hombre sea pronto para oír a los demás, que sea tardo para hablar y que sea tardo, más tardo aún, en explotar. Bueno, Santiago no dice explotar, dice en airarse. Y Pablo añadirá, si os enfadáis, no pequéis. No deis una mala salida a vuestra ira. No deis una mala expresión a vuestra ira. No dejéis que la ira anide en vuestro corazón y lo pudra. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que todo un tratado, ¿verdad?, de relaciones humanas, el que nos da en esta primera parte práctica
de la carta a los Efesios. Y esto nos lleva, bueno, yo he puesto aquí un ejemplo porque muchos os haréis cargo, ¿no?, de lo que es soportar, ¿no? Dice que en el Nuevo Testamento esta palabra, cuando se emplea, forma parte del lenguaje militar y es mantenerse firme ante la presión o el ataque del enemigo. Tú te mantienes firme. No cedes, pero no explotas, ¿eh? No empiezas a lanzar todas tus bombas. Te mantienes firme, parado. Y entonces la palabra soportar, en el griego de la época de Jesús, tenía el sentido de retener, de preservar, y se utilizaba para retener una acción que nos impulsa, ¿no? Cuando sentimos un impulso, refrenarlo, retenernos. ¿Vale? Eso es tener paciencia para soportar circunstancias difíciles o personas complicadas. Te retienes. Por ejemplo, con los nietos esto no pasa, ¿no? Porque los abuelos estamos para malcriarlos. Con los nietos eso no pasa. Pero con los hijos, pues quizá cuando tú has enseñado 100 veces una cosa y el niño continúa portándose muy mal y haciendo todo lo contrario de lo que tú le has enseñado, si el niño continúa incordiando cerca de ti, quizá ha habido algún momento que se te soltaba alguna extremidad para detener en seco a este hijo o a esta hija. No sé si os ha pasado nunca esto, ¿no? De que ibas a reaccionar con cierta contundencia para que parara aquel disparate, aquella situación que ya no se podía soportar más. Pero ¿cuándo te has alegrado más? ¿Cuando no has podido reprimir el impulso o cuando has sido dueño de ti mismo, has tenido control de ti mismo y te has retenido y no has hecho una tontería? Pues te sientes mejor cuando te has conseguido retener, ¿no? Cuando has conseguido parar lo que te pedía el cuerpo en aquel momento. Pues bueno, esto es lo que la Biblia entiende con soportar, con tener paciencia, con ser dueño y tener control de ti mismo. Y esto nos lleva a la tercera clave, que es esforzarnos en preservar la unidad. Fíjate, ¿de qué unidad está hablando? Es la unidad del Espíritu, es la unidad de Dios. La Iglesia es un milagro vivo. Es tremendo el milagro que Dios ha hecho en la Iglesia, poniéndonos juntos, unidos, a personas tan diferentes. Si ya es difícil en la familia, que es un ambiente más reducido, en el que nos queremos mucho, nos conocemos muy bien, imaginaros en la gran familia de Dios que es la Iglesia, ¿no? Que a veces somos decenas y decenas de personas, todas muy diferentes los unos de los otros. Y entonces Dios hace un milagro que es, construye una unidad espiritual con personas completamente diferentes, pero que tienen en común que tienen un mismo espíritu, han sido bautizados por un mismo espíritu en un mismo cuerpo, que es la Iglesia de Jesucristo, y que tienen un mismo Señor y Salvador de todos, que tienen una misma fe, un mismo bautismo, que tienen un mismo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y que está en todos, por su Espíritu Santo. Entonces, nosotros no estamos llamados, porque sería imposible, completamente imposible, no estamos llamados a hacer este milagro y construir la unidad de la Iglesia. No, este milagro lo ha hecho Dios. Nosotros estamos llamados a mantener, a preservar, a guardar y a expresar la unidad de la Iglesia. Pero bueno, te preguntarás, ¿y eso es tan importante? Vaya si lo es. Nuestra felicidad, tanto la familiar como la eclesial, depende de ello, de que estemos unidos en amor, de que tengamos paciencia, de que nos aceptemos y recibamos bien los unos a los otros. Entonces, tiene mucha importancia porque Jesús en Juan capítulo 17 dijo que el mundo creerá en Él si nos ve unidos a nosotros. Hermanos, qué responsabilidad. Con razón Pablo empezaba diciendo que viváis como es digno.
Y para vivir como es digno debemos hacerlo en paz y unidad. Y hay muchas agresiones, hay muchos torpedos y misiles a esa unidad milagrosa de Dios en la Iglesia. ¿Por qué? Por nuestro pecado, porque somos pecadores, porque somos egoístas, porque a veces reaccionamos mal, porque a veces hablamos mal, el tono no es el adecuado, las palabras no son las correctas, y todo eso son atentados, ataques contra la unidad. Entonces hemos de tener mucho amor y paciencia para que Satanás no consiga su objetivo, que es: divide y vencerás. Y en cambio la unidad es la unión, hace la fuerza. Si estamos unidos es como en esas películas de guerra de la antigüedad, ¿verdad? Hacemos una muralla de escudos, decimos: cuidado que viene el ataque de Satanás. Ponemos los escudos todos juntos, ¿verdad? Y ahí se estrella el ataque de Satanás. ¿Por qué? Porque estamos unidos. Pero cuando Satanás consigue abrir una brecha, pues por ahí se cuela para sembrar cizaña, echar gasolina en el fuego y todo lo que pueda. Pero la unidad es un milagro tan grande, es tan preciosa la unidad de la Iglesia. Esta unidad que no es uniformidad, es unidad en la diversidad, es una unidad que refleja la multiforme y multicolor sabiduría de Dios. Es una unidad que habla al mundo de que somos auténticos, de que la presencia de Dios se manifiesta en medio de nosotros, de que somos enviados de aquel a quien Dios designó para salvarnos, ¿verdad? En la unidad vuestra, dice Jesús, conocerán que el Padre me ha enviado. Así que imaginaros la enorme responsabilidad que tenemos en mantener esta unidad. Así que debemos procurarlo con diligencia y tener muy claro que el vínculo, la cadena, ¿no? Que eslabón, cada uno de nosotros es un eslabón. Porque esta es la palabra, fijaros, voy a comentaros brevemente esto, ¿no? De que Pablo empieza diciendo: yo preso, estando preso en el Señor. Y cuando habla aquí de la palabra en el vínculo de la paz, la unidad que se construye con el vínculo de la paz, está utilizando la misma palabra. Es una palabra que habla de las cadenas, de los presos, de los eslabones de la cadena que están vinculados unos a otros, ¿verdad? Sundesmos, conjuntamente atados, como los prisioneros. Pero para la unidad, para bien, para la unidad de la Iglesia. Así que, hermanos, pongámonos en las manos del Señor para que el milagro que Él ha hecho de construir una Iglesia unida, a pesar de todas las diferencias, de todo tipo, de edad, de sexo, de raza, de procedencia, de nivel social, es igual. Somos uno en Cristo, somos hermanas y hermanos en Cristo. Aunque no nos conozcamos mucho, sabemos que podemos contar con el hermano y con la hermana, porque lo que nos une es mucho más grande que ninguna otra cosa que nos una a los amigos de este mundo, a los posibles amigos que tengamos en este mundo. A mí me unen ciertos hobbies, a amigos que aprecio muchísimo, pero lo que me une a vosotros, como hermanos y hermanas en Cristo, es muchísimo más grande. Yo no puedo hablar de lo que estamos hablando ahora con mis amigos del mundo, porque no me entienden. O quizás sí, pero no lo compartimos como lo compartimos a los que estamos ahora mismo aquí adorando al Señor. Hermanos, nuestra unidad da gloria a Dios. Nuestra unidad es el megáfono con el que evangelizamos este mundo en el que vivimos, con el que proclamamos el Evangelio. Si lo proclamamos en unidad, es como si cogiéramos un enorme megáfono y todo el mundo nos oye. Si predicamos el Evangelio y estamos peleados, desunidos, nuestra voz no sale de esta puerta. Así que el Señor nos ayude
a que los que hemos experimentado la gracia, el amor y la salvación de Dios lo podamos expresar, en primer lugar, viviendo como es digno de un hijo o de una hija de Dios. En segundo lugar, pues con humildad y mansedumbre, como Jesús, siendo como Jesús. Y también ejercitando el amor y la paciencia de Jesús en nuestras relaciones con los demás, sin ambición, con humildad, buscando el bien de los demás. Y además esforzándonos para que esta unidad que Dios ha hecho milagrosamente sea expresada y todo el mundo la pueda ver, sea guardada, sea preservada de los ataques del maligno o de otros que él quiera utilizar. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos. Vamos a estar unidos como Iglesia, porque la unión hace la fuerza y el Señor nos ha unido, y lo que Dios ha unido, como en el matrimonio, ¿verdad?, que ningún hombre lo separe, que ningún ser humano lo separe. Así también en la Iglesia. Esta Iglesia que está unida en el Señor triunfará, porque el Señor nos mantendrá unidos en su amor y para su gloria. Amén.